Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a iniciar con nuestro culto de la tarde. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 1. Amén. Salmos, capítulo 1. Dice así la palabra de Dios, si usted se lo sabe de memoria. Aún así le invito a que usted abra la palabra de Dios. Hay muchas personas que a veces cuando ya no sabemos algún versículo o algún salmo, solo lo repetimos, pero la palabra de Dios también la debemos de leer. Amén. Es importante que lo hagamos. Y dice así, Salmo capítulo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Pues vamos a darle paso, hermanos, a la oración. Es importante que busquemos un lugar en donde podamos pedirle al Señor que Él venga a nuestras vidas, a nuestro corazón, que el Espíritu Santo venga a redarguir nuestra vida y que podamos recordar aquellas cosas que Él quiere que le entreguemos. Amén. Yo lo invito a que ahí en sus hogares busquen un lugar en donde clamar a Dios. Amén. Dios, venimos delante de ti, Señor Dios. Agradecemos tanto, Señor Dios, tu presencia, Padre Santo. Gracias por tu fidelidad, Señor Dios. Gracias por tu sangre preciosa, Señor amado. Gracias por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Porque podemos ver, Señor Dios, que podemos ser salvos. Que somos salvos, Señor Dios, de la muerte, del infierno, Dios. Que somos salvos, Señor Dios, a pesar de que no lo merecemos, Señor Jesús. Que podemos ser salvos de situaciones terribles o tribulaciones, Señor Dios. Nada de nuestra vida es igual. Nada de nuestra vida es igual de como era antes cuando no te conocíamos, Señor Dios. Estábamos perdidos, Señor Jesús. Estábamos sin esperanza alguna, Dios amado. Sin embargo, tú has venido a tocar nuestro corazón. Tú nos buscaste, tú nos salvaste. Tú viniste, Señor Dios, para que nosotros tuviéramos un encuentro contigo, Señor Jesús. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, Señor Dios. Gracias por haber tomado el lugar, Dios, que nosotros teníamos que tener, Señor Dios. Éramos nosotros los que merecíamos morir, Señor Dios, de esa manera tan cruel y tan terrible, Señor Dios. Sin embargo, tu misericordia fue tan grande que tú quisiste, Señor Dios, que nos acercáramos delante de ti, Señor Dios, que tomaste nuestro lugar, Señor amado. Gracias, gracias, Señor Jesús, porque hasta el día de hoy, Padre, es tu mano la que detiene todos los juicios que deberían de venir a nuestras vidas, Señor Dios. Es tu mano, Dios, la que nos levanta cuando caemos en algún pecado, Señor Dios. Es tu gracia la que nos ha venido a sostener, Señor Dios. Gracias por tu sangre preciosa. Gracias por cada uno de tus hijos, Señor Dios, que se acercan a ti, Señor Dios, a buscarte humildemente, Señor Dios, reconociendo que no somos nada, Señor Dios, que somos pecadores, pero por tu gracia somos llamados hijos tuyos, Señor Dios. Gracias por el fuego de tu presencia, por el fuego consumidor. Ven, Dios amado, con tu fuego precioso, Señor Dios, y quema toda madera, todo heno, toda hojarasca, Señor Dios. Ven a quemar, Señor amado, ven a quemar, Señor Dios, todo esto que hace que nos inflemos en nuestro orgullo, todo esto que no permite, Señor Dios, que tú crezcas, Señor Dios. Perdónanos, perdónanos, Señor Jesús, porque muchas veces, Señor amado, hacemos a un lado lo que tú dices, hacemos a un lado, Señor Dios, tus pensamientos hacia nosotros, Señor, y hacemos nuestros
nuestra voluntad. Perdónanos. Perdónanos por no guiarnos por la voz de tu boca, Señor Dios, por la voz que tú vienes a nuestro corazón y hablas en nuestra vida, Señor Dios. Es claro cuando nos dices que no debemos de hacer algo, Señor, y sin embargo orgullosamente hacemos lo contrario. Perdónanos, Señor amado, por nuestra ingratitud, porque podemos ver cómo tu mano es la que nos está ayudando, Señor, y sin embargo creemos que es por nosotros mismos. Señor Dios, somos ingratos. Señor Dios, por favor, ten misericordia y apiádate de cada uno de nosotros, Jesús. Yo te doy gracias porque has abierto nuestros ojos y nos muestras que estamos en un error, que estamos mal, que estamos equivocados. Yo te doy gracias por tu sangre preciosa en el nombre de Jesús. Agradezco, Dios. Agradezco que seas tú, Dios, bendiciendo, Dios, en esta tarde, Señor, a cada persona que se va a acercar a ver esta transmisión, Señor Dios. Allá donde están en sus hogares, guíalos a toda verdad, Señor Dios, y que en este servicio puedan sentir tu Espíritu Santo. Dios, gracias te damos en tu nombre, Jesús, en tu nombre, Jesús. Alabamos tu nombre precioso. Amén, aleluya. Soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu dulce y tierna paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin importarte lo que fui. Un pecador que de ti su rostro escondió. Merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Merecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin importarte lo que fui. Un pecador que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero correr
Yo quiero amarte siempre, amarte siempre, con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantar. Alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantar con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo resonante, en su lenguaje todo lo que respira. Alabe a Jehová, lo que respira, alabe a Jehová. Alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantar. Alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantar con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo resonante, en su lenguaje todo lo que respira. Alabe a Jehová, lo que respira, alabe a Jehová. Amén.
lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Muy buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que está nuevamente con nosotros. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Hemos estado viendo sobre cómo vencer el orgullo. Entonces, vamos ahí donde está, incline su rostro y vamos a orar por la palabra de Dios. Señor Jesús, venimos delante de ti, Dios, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor Jesús. Venimos delante de ti, Dios, rogando en esta tarde, Señor Dios, bendigas tu palabra, Señor Dios. Que tú seas a través de ella hablando a nuestra vida, Señor Jesús. Que seas a través de tu palabra, Dios, dándonos de tu sabiduría, de tu entendimiento, Señor Jesús. Y que a través de tu palabra, Dios, vengas y alumbres, Señor Dios, aquellas partes de nuestro corazón que no hemos visto y que están ahí en nuestro corazón, Señor Jesús. Ven a hablarnos de manera personal, Señor Jesucristo. Ven y siembra tu palabra en nuestro corazón, Señor Jesús, y ayúdanos a ponerla por obra, Padre amado. Hacerla nuestra, vivirla, Señor Jesús. Señor Dios, que no solamente seamos oidores, Señor Dios, sino que podamos ser hacedores de tu palabra, Señor Jesús, por amor de tu nombre, Padre amado. Bendice, Dios, a la iglesia del Jordán, bendice a cada uno de mis hermanos, por amor de tu nombre, Señor Jesucristo. Sé tú dando la palabra, Dios, sé tú usándome, Dios, pon carbones encendidos en mi boca, Dios. Sé tú ministrando a través de tu palabra, Señor Dios. Que tu Espíritu Santo sea moviéndose a través de ella, Padre amado. Por amor de tu nombre, Dios. Sé tú en mi boca, Dios. Sé tú en mis oídos. Sé tú, Señor Dios, hablando, Señor Dios, ministrando, Padre amado. Te lo ruego y te doy gracias en esta tarde, Señor Dios. Te lo ruego en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Gracias, Dios. Bueno, hermanos, estamos aprendiendo sobre el orgullo. Y la semana pasada aprendíamos, el martes aprendíamos que Dios humilla a los soberbios, dándoles día tras día la misma comida. Y vamos a ver otro punto, que es Dios humilla a los soberbios, dejándoles experimentar dolorosas aflicciones. Y vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 2, versos 11 y 12. Libro de Isaías, capítulo 2, versículos 11 y 12. Y vamos a leer la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será ensalzado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo ensalzado, y será abatido. Dios, hermanos, Dios siempre va a usar el dolor, el sufrimiento, las penas, las inquietudes, las calamidades. Dios siempre va a usar las enfermedades, hermanos, las adversidades, las pérdidas, para humillar nuestros orgullosos corazones. Dios siempre, hermanos, va a usar las situaciones adversas para humillarnos. Pareciera que a nosotros nos gustara el dolor, pero no es así. Pero sí es necesario. No sé si usted y yo muchas veces hemos pasado por situaciones difíciles en nuestra vida. Y esas situaciones que Dios ha permitido en nuestra vida han hecho que seamos diferentes. Han permitido que esas circunstancias difíciles no seamos tan duros con la gente, no seamos tan duros en nuestro trato. Hemos aprendido que a través de las circunstancias que Dios ha permitido, el dolor, las aflicciones que Dios ha permitido en nuestra vida, han cambiado nuestra vida. De tal manera, hermanos, que el dolor, las aflicciones, las adversidades que Dios ha permitido en nuestra vida
uno puede entender que son necesarias. Y uno puede entonces entender que cuando Dios permite las aflicciones y cuando salimos de ahí, salimos diferentes. Si hemos aprendido a humillarnos a nosotros mismos delante de la presencia de Dios y decirle, Señor Dios, ayúdame, trabaja con mi orgullo, ayúdame a entregar este orgullo que se levanta en contra de tu voluntad, este orgullo que cree que puede todo, este orgullo que cree que puede hacerla todo y que tiene el poder, que pienso que tengo el poder de hacer y deshacer. Pero gracias por el dolor y por la aflicción que tú permites en mi vida, porque eso me enseña que tú eres la cabeza y la soberanía y que yo dependo de ti y de nadie más. De tal manera, hermanos, que Dios, cuando nos volvemos soberbios, cuando nos volvemos llenos de orgullo, Dios viene a humillarnos con experiencias dolorosas de aflicción. Y muchas veces, hermanos, la gente trata todo el tiempo de echarle la culpa al diablo. Ay, es que el diablo se mete. Ay, es el diablo que no me deja en paz. Ay, es que es el diablo que hace estas cosas. No, ya no aguanto al diablo. Y por el diablo no tiene la culpa de absolutamente nada. Pero todos le echamos la culpa al diablo. Y en vez de que le echamos la culpa al diablo, en vez de darnos y examinarnos a nosotros mismos y ver nuestro orgullo y ver nuestra soberbia y decirle a Dios, ayúdame, no es el diablo, soy yo lleno de soberbia, soy yo lleno de orgullo. Y de tal manera, hermanos, que entonces Dios permite el dolor y las aflicciones para que yo aprenda a humillarme a mí mismo delante de su presencia y reconocer que no soy nada sin Él. Reconocer que no tengo nada, reconocer que no sé nada fuera de Él. Entonces, por ejemplo, hermanos, la historia de Job. La historia de Job es un clásico ejemplo de cómo ciertamente el diablo lo tocó, pero tuvo que ir a pedir permiso. Ciertamente Dios tuvo que trabajar con el corazón orgulloso de Job y mandó dolor, mandó aflicción. Mandó las situaciones necesarias para que Job aprendiera, hermano, a humillarse a sí mismo, pero también con el propósito de que Job, hermano, lo conociera de una manera diferente. Que Job aprendiera a escucharlo, que Job aprendiera a verlo, que Job aprendiera a experimentarlo en una nueva etapa. Y hermano, Dios le permitió a Satán ciertamente, pero fue y Satán le pidió permiso. Y la primera vez que Satán apareció ante la presencia de Dios, porque dice la palabra de Dios que es nuestro acusador, fue para acusar a Job. Dios le permitió tocarlo, pero que respetara su vida. Dios le permitió que tocara sus posesiones. Dios le tocó que tocara su cuerpo, hermano, pero Dios lo permitió. No siempre es el enemigo, no siempre es el diablo el que te hace las cosas. No, hermano. Es Dios permitiendo las cosas para que tú y yo aprendamos a humillarnos a nosotros mismos. Gracias, Señor Jesús. Y hermanos, entonces podemos entender algo. Dios mismo usa al diablo, usa al enemigo para traer aflicción a nuestra vida. Dios mismo usa al enemigo, como herramienta para afligirnos, para traer dolor. Pero no tan solo, hermanos, Dios usa al enemigo, también usa a hermanos, familia, para afligirnos, para atormentarnos a nosotros, hermanos, para que tú y yo aprendamos a humillarnos delante de la presencia de Dios. Y a veces va a ser tu familia, a veces va a ser un vecino, a veces va a ser tu esposa, tu familia, qué sé yo. Hermano, Dios los va a usar como herramienta para que tú trabajes tu orgullo. Y Dios va a permitir, hermanos,
que venga nuestra familia y nos humille y nos haga y nos diga y hable y diga y esto, el otro, para que aprendamos a humillarnos a nosotros mismos delante de Dios. Ciertamente, hermano, ciertamente cuando tú y yo no aprendemos a humillarnos delante de la presencia de Dios, entonces Dios usa las herramientas que Él tiene, y a veces son tus más cercanos. ¿Y entonces qué? Cuando no aprendes a humillarnos, no aprendemos a humillarnos delante de la presencia de Dios, aparte de que se levanta la carne y empieza a salir, porque tu orgullo, hermano, nuestro orgullo siempre se va a defender. Siempre nos vamos a defender cuando nos digan, cuando nos hagan, cuando hablen, cuando esto. Porque no hemos aprendido a humillarnos delante de Dios y decirle, Señor Dios, yo te lo dejo a ti, tú sabes mi situación, tú sabes lo que está pasando, yo te lo dejo a ti, mira, me está humillando, mira, me está haciendo, me está doliendo, pero yo te doy gracias y quiero venir delante de ti porque a través de esto que está, este dolor, esta aflicción, hermano, que está viniendo a mi vida, Dios, tú sabes lo orgulloso que soy, tú sabes lo soberbio que soy, tú sabes cómo soy, pero te lo entrego en esta hora, vengo delante de ti, te lo entrego. Quita de mí todo orgullo, toda soberbia, toda altivez, quita de mí. Y entonces Dios cumple su propósito y entonces podemos conocerlo de una manera diferente, entonces puedo conocerlo en otro nivel y entonces puedo no tan solo oírlo, sino verlo, la manera en que Él trabaja, la manera en que Él hace las cosas. Pero vuelvo a lo mismo, tengo que aprender a humillarme a mí mismo. Gracias, Jesús. Vamos al libro de segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Gracias, Jesús. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Aquí en el libro de Crónicas, capítulo 33, verso 11, está hablando de Manasés. Manasés, hermanos, se llevó su tiempo, gastó mucho de su tiempo echándole la culpa al diablo. Que todo lo que pasara era culpa del diablo, porque les decía yo hace un rato, así somos. Todo lo que nos pasa, todo lo que nos hacen, lo que nos sucede en nuestra vida, muchas veces somos así. Es que es el diablo que no me deja, es que es el diablo metiéndose, es que es el diablo y todo lo que te sale mal, hasta que porque se te cayó un plato, le echas la culpa al diablo, hasta porque un mosco te picó, le echas la culpa al diablo, de todo le echamos la culpa al diablo, hermanos. Como les decía yo, pobre el diablo, él ni en cuenta. Es Dios trabajando en nuestra vida, es Dios trabajando con nuestro orgullo. Y entonces vamos ahí a leer en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, verso 11. Dice así la palabra de Dios. Mas luego que fue puesto en angustias, dice así, mas luego que fue puesto en angustias, oró ante Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres. Gracias, Jesús. ¿Les dije qué? Verso 11, perdón. Segunda de Crónicas, capítulo 33, verso 11. Dice, mas luego que fue puesto en angustias, oró ante Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Dice que fue humillado grandemente. Luego que fue, luego de haber orado ante Jehová su Dios. El castigo de Dios, hermanos, en Manasés, le hizo humillarse a sí mismo en su aflicción. Y empezó a arrepentirse y empezó a orar.
Por eso su arrepentimiento, hermano, movió a Dios a restaurarle en su reino. Él había perdido todo. Dios había mandado aflicción, Dios había mandado dolor a su vida. Pero cuando él aprendió a humillarse a sí mismo, aprendió a arrepentirse de lo malo que había hecho, arrepentirse de aquellas cosas que había cometido mal, hermano, entonces Dios escuchó su oración. Entonces Dios escuchó y le restauró todo. Hermano, ¿cuántas veces, hermano, tú y yo somos muy soberbios y muy orgullosos? Y no queremos reconocer lo malo que hemos hecho. No queremos reconocer las fallas que hemos cometido. Porque todos tienen la culpa menos yo. Hermano, ¿cuántas veces hemos cometido situaciones difíciles, pero somos tan orgullosos, tan soberbios, que no queremos venir delante de Dios, humillarnos a nosotros mismos y reconocer lo que somos, y reconocer nuestra culpa, la parte que a nosotros nos corresponde reconocer? Sino simplemente, hermano, nos volvemos orgullosos y altivos, y creemos que eso no está en nosotros. Luego en el verso 12, y habiendo a él orado, fue atendido, pues que oyó su oración, y volviólo a Jerusalén a su reino. Entonces conoció Manasés que Jehová era Dios. Y qué difícil, ¿no? Para la vida de Manasés. Ser rey, tener todo y de repente no tenerlo nada. Hermano, Dios trabajó en la vida de Job. Dios trabajó en la vida de Manasés. ¿Qué esperamos nosotros para humillarnos? ¿Qué esperamos? ¿Perderlo todo? Cuando es nuestra oportunidad, es nuestro privilegio ir delante de Dios y decirle a Dios, esto es lo que soy. No puedo negar lo que soy, no puedo negar lo que hago. No puedo negar lo que he hecho atrás, lo que he ofendido, lo que he lastimado. No puedo negar que he pecado delante de ti. No puedo negarlo. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos al libro de los Salmos. Salmos, capítulo 107. Gracias, Jesús. Salmo capítulo 107, versículo 10 y 11. Dice así la palabra de Dios. Los que moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Aparte, hermanos, de que somos orgullosos, nos empezamos a volver rebeldes a la palabra de Dios. Y muchas veces, hermanos, somos rebeldes. Y cuando estamos en aflicción, queremos que Dios baje rápido y se acabe la aflicción. Queremos que Dios baje y empezamos a rogar que Dios cambie las circunstancias, que ya se termine el problema, que ya se termine este dolor, que ya queremos que todo termine. Pero no queremos hacer la otra parte. No queremos arrepentirnos de lo malo que hemos hecho. No queremos humillarnos a nosotros mismos y reconocer nuestro orgullo y reconocer nuestra soberbia. No queremos humillarnos. Y entonces nos volvemos rebeldes a las palabras de Jehová, a las palabras de Dios. Aborrecemos, hermanos, todo consejo de parte de Dios. Hermano, es triste ver a veces gente y a veces a nosotros mismos nos ha pasado. Te está yendo muy mal. Estamos enfermos, sin dinero, sin muchas cosas, con muchas carencias.
y nos está yendo muy mal. Estamos en aflicción, en dolor, puedes estar en cama, pero es triste que aun a veces cuando hemos estado así, no queremos humillarnos. Aun cuando alguien viene y nos habla de Dios y creo que nos ha pasado, alguien viene y te quiere hablar de Dios y viene y te dice, ¿por qué no te humillas delante de Dios? ¿Por qué no te pones a cuentas con Dios de aquello que has hecho mal? Y luego nuestro orgullo vuelve a saltar. Y muchas veces hemos contestado como si usted fuera muy bueno. Muchas veces hemos contestado, uy sí, como usted es el perfecto. En vez de humillar y agachar nuestra cabeza y aceptar la herramienta que Dios está trayendo para hablar a nuestra vida y decir, sí, ciertamente he hecho cosas malas. Sí, ciertamente he hecho esto, sí, ciertamente. Y acercarme delante de su presencia. Hermano, la aflicción, el dolor, o te acerca a Dios o te hunde más. Pero es tu decisión. La aflicción y el dolor que Dios manda, hermano, puede servirte para caminar un escalón, para subir un escalón más en Dios y conocer a Dios de diferente manera. O puedes hundirte más. Pero la decisión no está en mí, no está en tu esposo, en tu esposa, no está en nadie, sino solamente en ti. Gracias, Jesús. Y a veces, hermano, nos cuesta tanto trabajo venir delante de la presencia de Dios y humillarnos delante de Él y venir en arrepentimiento y decirle, Señor Dios, ciertamente tengo un corazón orgulloso. Ciertamente, Señor Dios, tengo esto es lo que soy. Nos cuesta trabajo. Hay varias aflicciones, hermanos, para aflicción. La primera aflicción tiene varios significados. Y uno de los significados de aflicción es calambres. Cuando una persona sufre calambres en el ámbito natural, hermanos, tiene dificultad y le es imposible moverse en alguna dirección. A todos nos ha dado un calambre. Cuando a alguien le da un calambre, por ejemplo, yo recuerdo cuando mi esposa estaba embarazada de Sheila, le daban calambres y gritaba y decía, me duele y ayúdame y no sabía ni qué hacer. Pero, por ejemplo, cuando uno le da un calambre, se inmoviliza uno, no puede uno caminar, uno quiere ir a un lado y no puede, porque los calambres, hermanos, nos inmovilizan, no podemos hacer nada. Y a veces es tanto el calambre, hermanos, que no puedes ni caminar. Te inmoviliza, un calambre te inmoviliza. Y a veces, hermanos, Dios nos humilla a permitirnos circunstancias que nos pongan en una situación así. Una situación de calambres. Una situación que nos pone impedimentos. Situaciones y condiciones que nos dejan sin forma de poder regresar. Que nos dejan en una condición restringida y nos encontramos, hermanos, en la imposibilidad de voltear a la derecha o a la izquierda, porque cuando te dan los calambres, hermanos, no te quedas así, ¿y ahora qué hago? ¿Para acá o para allá? ¿Hacia el frente, hacia atrás? ¿Para dónde camino? Un calambre bueno, así, hermanos, y te inmoviliza. Y hermanos, a veces Dios, en su grande amor y en su grande misericordia, manda nuestra vida para humillarnos a nosotros mismos delante de su presencia. Manda situaciones así. Manda situaciones que te inmovilizan. Mandan situaciones que no sabes si para adelante, para la derecha, para la izquierda, para dónde, ¿qué hago? Te inmovilizan. Y Dios, hermanos, lo único que quiere que tú y yo dobleguemos nuestros corazones delante de Él
y digamos: Dios, soy orgulloso, permíteme humillarme delante de ti, reconocer lo que soy y arrepentirme de lo malo que he hecho. Pero somos tan orgullosos que muchas veces escogemos no arrepentirnos. Entonces, como no aprendemos, bueno, la situación se va a volver a repetir. Ya no igual, un poco más fuerte, hasta que yo aprenda el propósito de lo cual Dios quiere enseñarme. Y el dolor puede pasar, pero si no aprendo, se va a volver a repetir. Entonces, Dios nos lleva y nos manda calambres, nos inmoviliza con aquello de que tú y yo reconozcamos lo grande y maravilloso que Él es. Otro de los significados de aflicción significa adversario, significa un enemigo. También sitiar, asediar, acosar, angustiar. Cuando Israel, hermanos, dejó de seguir al Señor, el Señor se volvió su adversario. Cuando Israel, hermanos, se tornó a la adoración de los ídolos, pudo darse cuenta que Dios era su enemigo. Pudo darse cuenta, hermanos, que Dios estaba persiguiéndolo, pero no como amigo, sino como su enemigo. Hermano, los israelitas, hermanos, nunca se humillaron. Fueron contados los que se humillaron y trabajaron con su corazón. Pero ahí en fuera, hermanos, fueron pocos los que se humillaron. Ahí en fuera muchos, hermanos, tomaron la elección de no humillarse. Y entonces Dios se volvió su enemigo. Cuando uno estudia, hermanos, la historia de Israel, Dios fue muy misericordioso con su pueblo. Dios fue grande con su pueblo. Uno lee cuando salieron de Egipto y todas las maravillas que Dios empezó a hacer con el pueblo de Israel. Y Dios los bendecía y suplía y daba y abría camino. Muchas maravillas y milagros que Dios hizo con su pueblo. Sin embargo, era un pueblo soberbio, lleno de orgullo, que no permitía humillarse a sí mismo, no reconocía sus faltas, no reconocía sus errores. Y entonces Dios mandaba aflicción. Porque, hermano, cuando tú y yo dejamos de caminar con Dios, cuando tú y yo dejamos, hermanos, de poner en práctica la palabra de Dios, entonces Dios se vuelve tu enemigo. Dios se vuelve nuestro enemigo. Dios se vuelve nuestro adversario. Y entonces nos empieza a sitiar, nos empieza a asediar, nos empieza a acosar, nos empieza a angustiar. Pero con un propósito: de que tú vengas en arrepentimiento delante de Él. Gracias, Jesús. Otro de significados de aflicción significa también ser o estar en estrecho. Algunas personas, hermanos, piensan que el camino crucificado es un camino demasiado angosto. Y en un sentido sí, porque es de manera personal. Es un camino de santidad. Es un camino donde hay que comprometerse a vivir en santidad. Y esa palabra santidad hoy en día ya muy poco se usa. Esa palabra santidad tiene que ver con separación. Esa palabra santidad tiene que ver con entrega, con rendición, con obediencia. Es una palabra que muy poco ya se escucha, santidad. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Hermano, pero muchas veces Dios viene, hermanos, nos pone en caminos estrechos.
tienes vida, tienes fuerza, tienes salud, pero tú te sientes encerrado. Te sientes en un camino apretado, te sientes que el mundo te aprieta, que las situaciones te aprietan y sientes que vas por un camino muy estrecho. Hermano, no es otra cosa más que Dios llevándote, encerrándote, para que tú y yo nos humillemos delante de Él y reconozcamos lo que somos. Otro de los significados, hermanos, de aflicción son punzadas. Significa punzadas, significa estar cerrado, estar en angustia, estar turbado, enfadar, irritar. Es así como Dios, hermanos, afligió a Manasés. Él lo encerró en la cautividad de Babilonia, donde él fue turbado, donde él fue angustiado en su alma hasta que él se humilló su orgulloso corazón. Él fue, hermano, de una forma dolorosa, angustiado en su mente y plagado de ansiedades, de temores, hasta que se arrepintió. Cuando él se arrepintió, entonces Dios le restauró. Primero lo que restauró fue su relación con él. Y luego le restauró su reino. Cuando Manasés, hermanos, reconoció y se arrepintió delante de Dios, reconoció que Dios era el único Dios verdadero, reconoció que Dios era el único Dios poderoso, el único que podía hacer algo por él, el único que podía redimirlo. Entonces Dios le restauró todo. Y hermano, Dios permitió en la vida de Manasés que sufriera todas estas cosas a fin de que él humillara su corazón. Dios, hermanos, alguna vez alguien dijo, Dios puede hacernos caminar, Dios no puede hacernos caminar, pero puede hacernos desear haberlo hecho. Vuelvo a repetir, Dios no puede hacernos caminar, pero puede hacernos desear haberlo hecho. Hermanos, ¿qué necesitamos para humillarnos a nosotros mismos? ¿Qué necesitamos? Que Dios venga y nos aflija a través de dolor, a través de aflicción. Que Dios venga y nos aflija con enfermedad, que Dios venga y nos aflija, nos inmovilice. Hermano, hay gente que aun cuando Dios permite el dolor y permite situaciones muy duras y difíciles, aún así decide no humillarse delante de Dios. ¿Cuántas veces, hermano, nos hemos encontrado gente que usted lo ve que está sufriendo y usted va y le habla de Dios y no me hables de Él? No quiero saber nada, no quiero oír nada de Dios. Es triste, pero así es. Permítame que lo está temblando. Bueno, está sonando la alarma sísmica, entonces. Pero, hermano, Dios nos ayude. Como esto ahorita que sonó la alarma sísmica. Hermano, ¿cuántas veces ha temblado ya todo lo que está pasando? Y ves de humillarnos a nosotros mismos y decirle, Señor Dios, aquí estamos. No somos para doblegar nuestras rodillas y decir, Dios, aquí estoy. Ven tú y toma el control de mi vida. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile, Señor, aquí estoy. Vengo delante de ti reconociendo que ciertamente soy orgulloso. Cierra tus ojos. Señor Jesús, te damos gracias. Tu palabra que tú has traído, Señor Dios.
la luz que ha venido a alumbrar a nuestra vida. Señor Jesús, ayúdame a humillarme a mí mismo delante de ti, reconocer mis fallas. Venir delante de ti en arrepentimiento, Señor Jesús. Por amor de tu nombre, Padre amado. Ayúdame a venir delante de ti en arrepentimiento y obedecer a tu palabra, obedecer a tu voz. Que estás viniendo a través de aflicción, a través de enfermedad, de dolor. Para que yo, Señor Dios, reconozca, me humille y me arrepienta delante de ti. Y camine en tu verdad y ponga por obra tu palabra. Con el propósito Señor Dios, de que yo alcance la meta por la cual he sido llamado. Tú conoces mi vida, tú conoces mi mente, mi corazón. Pero aquí estoy, Señor Jesús. Nos ponemos en tus manos en esta mañana, Dios, sea tú en la vida de mis hermanos. Tú conoces la vida de cada uno de ellos. Señor, obra, Señor Dios. Obra en cada uno de ellos. Muévete. Trabaja en sus vidas. Y si tú estás mandando, Dios, algún tipo de enfermedad, algún tipo de aflicción, o los has inmovilizado, Señor Dios, que ellos puedan reconocer sus fallas, que ellos puedan, Dios, humillarse a sí mismos y reconocer que hay orgullo en ellos, Señor Jesús. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por lo que tú has mandado a nuestra vida, el dolor y las aflicciones. Porque a través de ello te hemos conocido de una nueva forma. Te hemos visto cómo trabajas, te hemos visto cómo obras, te hemos visto, Dios, cómo sanas. Te hemos palpado de una manera diferente, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre amado. Bendice a cada uno de mis hermanos, Dios, que se ha conectado. Bendice a cada uno de mis hermanos de la iglesia del Jordán, Señor Jesús. Conoce sus vidas. Conoce, Señor Dios, sus aflicciones. Pero, Señor Jesús, que podamos venir delante de ti y reconocer nuestras fallas. Por amor de tu nombre, Padre amado. Bendice tu palabra, guárdala, acércala. Sé tú trayendo, Dios, a sus vidas lo que cada uno de ellos necesita, Padre amado. Gracias por el dolor, porque el dolor me ha llevado a conocerte de una manera diferente. Gracias porque he aprendido a humillarme delante de ti. Te damos gracias y bendecimos tu nombre por tu palabra, Señor Jesús. Guarda cerca, Dios, la palabra de Dios que ha caído en cada corazón. Bendice a cada uno de mis hermanos. Lo rogamos, Dios, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Vamos a decir la bendición. Levanta sus manos. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti. Halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Nos vemos primeramente Dios el martes a las 7 de la noche. Saludos.